Que me gustaría un poco explicar la tesis o el libro de Carol Pateman, que se llama El contrato sexual, que lo escribió a finales de los 80, para explicar qué es esto en la versión de ella del contrato sexual, que es una de las versiones más importantes que hay en el feminismo sobre la crítica al contrato social. Entonces me voy a remontar un poco, pero muy superficialmente, a un momento que yo creo que en el pensamiento fue absolutamente impresionante, magnífico, revolucionario, etcétera, como fue la Ilustración y la confluencia en la Ilustración confluyen muchísimas cosas, pero yo me voy a referir como a tres movimientos que están como en diálogo, ¿no? Tres movimientos que están en diálogo. Uno es la filosofía y la teoría política del pacto social, otro es el derecho y las doctrinas jurídicas, y el tercero es el pensamiento feminista. Entonces, ¿cómo confluyen de alguna manera esos tres movimientos en ese momento? Muy brevemente, pues la filosofía política, porque, digamos, hay una serie de filósofos importantísimos, como dice Jorge Catedrales, que es así, eh, que explican algo impresionante, como es tratar de justificar la aparición del Estado moderno, que también fue el Estado-nación en aquel momento histórico, pero en fin, la aparición del Estado moderno y justificarlo a partir de la filosofía política. ¿Cómo lo hacen? Pues tratan de explicar cómo se produce un paso impresionante entre el estado de naturaleza y la sociedad civil. Es decir, cómo están los seres humanos en el estado de naturaleza y qué llevan de ese estado de naturaleza a la sociedad civil. Llevan derechos, básicamente, sus derechos naturales y formas o propuestas de cómo organizarse. Yo creo que eh, entonces, claro, la teoría del pacto social, que bueno, en cierto modo es una metáfora, ¿no? Pero la teoría del contrato, del pacto social, pues fue fundamental para explicar esto, cómo aparece el Estado, digamos, cómo pasamos de la sociedad, del estado de naturaleza a la sociedad civil, aunque esto era una forma de explicar, una forma de justificar el nuevo Estado, ¿no? Que, por ejemplo, antes has citado los derechos naturales en Vitoria, pues ese es otro paso muy interesante, porque ese es el internacional, o sea, ahí hay toda una historia, bien, pero me quedo con esta idea. Entonces, la filosofía política pues tiene una serie de autores, básicamente los más reseñables, Hobbes, Locke y Rousseau, serían las tres versiones, por decirlo así, del contrato social o del pacto social o cómo explican este paso. Y claro, lo fundamental ahí es que lo que dicen es qué derechos tienen las, las los individuos, vamos a dejar el término, qué derechos tienen los individuos en el estado de naturaleza y por qué consideran que necesitan constituir un estado, digamos, pasar a la sociedad civil para garantizar y proteger esos derechos. Esos derechos básicamente van a ser tres: la libertad o las libertades, la propiedad y la seguridad, ¿no? Bien, esto desde el punto de vista de la filosofía política. Pero desde el punto de vista jurídico, pues hay una confluencia total con esta lectura, y esta confluencia viene de distintas revoluciones que finalmente consiguen, vamos a decirlo así, plasmar en textos jurídicos los derechos naturales, estos derechos originarios que tienen los seres humanos, la libertad, la propiedad, la seguridad, etcétera, eh, los plasman en textos jurídicos, y eso también es revolucionario totalmente. Esta ocurre en las revoluciones norteamericanas. Bueno, el modelo inglés quizás es el menos revolucionario, pero luego las revoluciones norteamericanas y la Revolución Francesa. Con diferencias que no voy a explicar, solamente quería dejar apuntado esto. Entonces, eh, la idea de estos, desde el punto de vista jurídico, es también importantísima. ¿Por qué? Porque reconoce por primera vez, vamos a decirlo, en la historia,
que el individuo es sujeto de derechos. Es titular, él individualmente como persona es titular de derechos. Que estos derechos son derechos naturales, pero que el Estado y el derecho tiene que proteger y garantizar. Y eso, pues, por algunos ejemplos son la Declaración de Derechos norteamericana o la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia y la Declaración francesa de Derechos de 1789. Las dos vienen a decir de alguna manera que hay una serie de derechos naturales eh, que derivan de la naturaleza racional de los seres humanos y que son el fundamento del orden jurídico y político, ¿no? Bien, y entonces tenemos el tercer. Si os aburro, me paro, ¿eh? No, tira, tira, Vale. tira, tira. Bueno, Súper interesante, María José. Y, pero no, en estas. y yo esto no lo tengo nada formalizado, para mí es nuevo, o sea que Vale. fenomenal. Bueno, entonces los textos jurídicos, tanto en Estados Unidos, imaginaos, pues fue la Declaración de Independencia, ¿no? La Declaración de Independencia de las 13 colonias, la Declaración de Derechos, y luego enseguida llegaron las famosas enmiendas a la Constitución que las oiréis nombrar en todas las películas, ¿no? Porque hay 10 enmiendas que son las primeras que se. Y ahí se reconocen. Es muy interesante del sistema norteamericano que tiene una concepción un poco distinta al francés en el sentido de que los derechos, al ser previos y naturales, el derecho incluso a la felicidad, etcétera, aunque luego ellos también hablan del derecho a portar armas y todas estas cosas, como un derecho natural también. Pero estos derechos naturales son previos a cualquier organización política. Y entonces el gobierno está vinculado a esos derechos. O sea, no puede hacer otra cosa nada más que reconocerlos e integrarlos en el sistema. Y cualquier vulneración de esos derechos que haga el Estado, entonces él pierde la propia legitimidad el orden político jurídico, ¿no? Y entonces esto es una concepción un poco distinta a la francesa, pero bueno, no voy a entrar ahí. La idea es esta, tenemos como unos derechos naturales previos que teníamos en el estado de naturaleza y que la forma en la que nos vamos a organizar lo que tiene que hacer es garantizarlos. Y eso en Estados Unidos ocurre de una manera, por ejemplo, en Estados Unidos un derecho básico es la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque todos los colonos que llegan allí llegan perseguidos por razones religiosas, ¿no? Desde Europa, pues lo primero que dicen es el derecho fundamental, la libertad religiosa. Esto en otros contextos no. Bueno, y en el caso francés, pues ocurre lo mismo. Se produce la revolución y la revolución eh, lleva a la Proclamación de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es verdad que luego siguieron otras declaraciones más marcadas por el gobierno jacobino y de Robespierre, que incluyó incluso algunos derechos sociales en 1793 y luego se aprobó una constitución, pero esto realmente enseguida se derogó, ya se derogó, ¿no? Pero sin embargo la Declaración francesa es un símbolo que ha permanecido y permanece siempre. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues las propuestas de filosofía política y las concreciones de los derechos pues provocan reacciones, claro, de oposición entre quienes ven amenazado su poder, ¿no? La monarquía y la aristocracia, porque ven amenazados sus privilegios, entonces rechazan la idea de libertad e igualdad natural de todos los seres humanos. Las iglesias hegemónicas, porque protegen la religión verdadera y se niegan a reconocer la libertad religiosa. La naciente burguesía, porque defiende sus intereses frente al tibio reconocimiento de derechos sociales que se produce en Francia, que enseguida son. Y el patriarcado revolucionario se horroriza con la idea de que las mujeres fueran igual que los hombres, titulares de derechos naturales e imprescriptibles e inalienables. Es decir, las afirmaciones que se hacen de los derechos en realidad se están pensando en un sujeto muy, muy concreto, ¿no? Entonces, el reconocimiento de estas primeras declaraciones de derechos de corte liberal e individualista, pues bueno, y finalmente fueron contestados por todo el movimiento obrero, evidentemente, a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no?
Pero sin embargo de ahí luego surgieron grandes conquistas en materia de derechos que sin esas luchas no se hubieran obtenido. Bien, en ese sentido, cuando nada más proclamas en la Declaración Francesa de Derechos, ya había un contexto de lo que luego se ha llamado la primera ola del feminismo, ¿no? Lo de las olas, pues también es una metáfora, es una imagen, es bonita, es una siempre que la ola sea transformadora. Si la ola es una olita, pues no, ¿no? Pero si tiene fuerza transformadora, parece que puede ser una buena metáfora. Entonces, la primera, digamos, la primera, pues que abarca desde la Ilustración y que se centra fundamentalmente en reconocer la igualdad ante la ley, vamos a decir, una igualdad de tipo formal, no material, una igualdad formal, en reconocer el derecho a la educación para las mujeres y la movilización por el sufragio femenino, ¿no? Porque todas estas declaraciones de derechos van acompañadas de la idea de que todos los seres humanos mm, digamos, tienen derecho a participar en los asuntos públicos, pero cuando luego vemos la legislación concreta en cada país de quién tiene derecho al voto, pues ahí nos damos cuenta quién son ciudadanos y quiénes no. Y eso es podemos decir, la catástrofe, vamos a decir, la catástrofe de este reconocimiento de derechos, ¿no? Por poneros un ejemplo, en España en 1834 o en el 45, cuando se votó una de las constituciones, tenían derecho al voto 16.000 hombres propietarios. 16.000 hombres, o sea, esos eran los que votaban, ¿no? Entonces, de eso al sufragio universal, pues hay, en Ujú. fin. Bueno, entonces, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, em, en Estados Unidos podemos decir que la primera ola estaba desde la Convención de Seneca Falls, que si habéis leído la Declaración de Seneca Falls y si no, pues es interesante leerlas de 1848. Esto iría hasta el derecho al voto que se reconoce en 1920. Es interesante Seneca Falls porque en realidad las mujeres lo que querían era participar en una convención antirracista, pero no las dejaban. O sea, no les dejaron reunirse porque eran mujeres, excepto algunos hombres que eran solidarios. Y entonces ellas se organizaron para tener una convención propia en la que, bueno, hicieron una declaración de todos los derechos que las mujeres no tenían, ¿no? En 1848. Y eso fue como un punto de lanzamiento de esto. Bien, y en esta primera ola podemos decir que lo que se pone el acento es en la emancipación de la mujer, pues por el acceso a la educación, el reconocimiento de la igualdad civil, la abolición de los privilegios masculinos, derechos de igualdad en el matrimonio, derechos respecto a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional, es decir, todo ese entorno de reivindicaciones, ¿no? Y en Francia, digamos, el propósito, el objetivo de la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos también marcó esta primera ola, pero inmediatamente, digamos, surgió la gran contradicción que marca la lucha del primer feminismo, que es que las libertades, los derechos, la igualdad jurídica, que habían sido las conquistas revolucionarias, pues no afectaron a las mujeres. O sea, es que ni estaban en la mente de nadie, ¿no? Entonces las mujeres quedaron relegadas. Hay una excepción, digamos, en este caso, que es Condorcet, ¿no? Condorcet tiene una obra que es El bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano de 1743, donde él ya ahí hace una defensa de los derechos de las mujeres, de la igualdad de derechos, etcétera, y reclama el reconocimiento del papel social de la mujer. O sea, imaginaos eso. Bien, y luego en esta primera hora, pues es característica que la conocéis muy bien, Olimpia de Gouges, seguro que lo pronuncio mal, Mari, pero que en 1791 redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, es decir, una traslación de la Declaración Francesa de Derechos, pero en relación
y denunciaba que la revolución había olvidado completamente a las mujeres, pero bueno, sus demandas eran libertad, igualdad, derechos políticos, especialmente el derecho al voto. Y luego se pidieron también muchas mejoras en el Código Civil francés que se aprobó en 1804, el primer Código Civil napoleónico, donde, o sea, el estatuto jurídico de las mujeres era pues el que hemos tenido hasta en España en 1975, ¿eh? Las mujeres eran consideradas, si se casaban, consideradas menores de edad, equivalentes a menores de edad o discapacitadas. O sea, necesitaban tutela para cualquier decisión. Eh, Sobre sus hijos no tenían ninguna capacidad de incidir y luego se instituyeron delitos, eso en el Código Penal, específicos de las mujeres, como era el adulterio, solo era un delito si lo cometía la mujer, o el aborto, etcétera, ¿no? Y se excluyó a las mujeres de la educación prácticamente, ¿no? Y en Inglaterra, pues Mary Wollstonecraft, a la que también conocéis perfectamente, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. En el caso de Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, ¿no? La autora de Frankenstein, es muy interesante porque ella primero tiene que pelear interna. En Inglaterra no hubo revolución francesa, no hubo revolución burguesa, ¿no? Eh, entonces ella primero tuvo que pelear con Burke, porque Burke era antirrevolucionario absoluto, se negaba a reconocer los derechos que en Francia. Entonces primero ella tuvo que hacer como una especie de vindicación de los derechos del hombre. O sea, en Inglaterra, para explicar que no, que los derechos del hombre también eran importantes. Y luego escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Pero, bueno, se convierte, es como el primer referente clásico del feminismo y muy representativa de la primera ola. Pues luchó por la igualdad y por la igualdad en las libertades, aunque es verdad que su obra en aquel momento no logró traspasar muchos círculos, ¿no? Y luego, aunque las mujeres tomaron conciencia de ser un colectivo oprimido, pues en realidad la primera ola fue una derrota del feminismo, ¿no? Porque las mujeres que tuvieron relevancia política en Francia, pues o fueron guillotinadas o se tuvieron que ir al exilio, ¿no? Porque la República no estaba dispuesta a reconocer otra función a las mujeres que no fuera la de madres o la de esposas de los ciudadanos. Los ciudadanos tenían madres y esposas. Y entonces los objetivos principales del feminismo, desde luego, no se consiguieron en aquel momento. Pensar que el logro más importante hubiera sido la igualdad en derechos, incluso en derechos civiles, ¿no? Y no se consiguió, y mucho menos el derecho al sufragio o el derecho al voto, que fue luego la lucha de todo el siglo XIX hasta el XX, ¿no? Porque en realidad fue a principios del siglo XX cuando se empezó a reconocer el sufragio femenino en distintos. Bien, de aquí llegaría a dos conclusiones. Si me alargo, me cortáis, ¿eh? Por favor, que no. Bueno, eh, bueno, en este punto yo creo que no podemos sortear dos presupuestos que se sitúan en el origen de la exclusión, podemos decir, originaria y estructural de las mujeres de la ciudadanía, porque esta es la clave, ¿no? Las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía y estos presupuestos, podemos decir, enraizaron entonces y perviven. De una forma u otra, perviven. O han perdido o ha habido que luchar muchísimo para hacerles frente. Ahora hablo en el campo del derecho, ¿no? El primer presupuesto fue lo que jurídicamente, lo que conocemos en el derecho como el falso universalismo jurídico. El falso universalismo jurídico. Y en segundo lugar, la separación de espacios entre la esfera pública y la privada. Estos dos presupuestos nacen entonces o se consolidan, podemos decir entonces, porque solo se reconocen derechos a los varones y han pervivido hasta el momento, de una forma u otra, en mayor o menor grado. Pero ciertamente la idea de que los seres humanos son sujetos de derechos es una idea que ha tenido que luchar muchísimo, o sea, para hacerse realidad, para hacerse realidad. Incluso podemos pensar que los derechos humanos hoy son
una conquista que va superando círculos de exclusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sujeto, o sea, las teorías feministas desde sus orígenes llaman la atención sobre la contradicción y las tensiones irresueltas de los enfoques que se presentan como universalistas. Es decir, todos tienen derecho a la igualdad, la libertad y la seguridad. eh, Porque esto o sea, produce un enfoque totalmente distorsionado sobre la vida y los derechos de las mujeres, porque es falso, ¿no? Realmente el sujeto que tiene derechos en cada contexto histórico, pues coincide con un sujeto muy concreto, ¿no? En Europa, fundamentalmente, el varón propietario y alfabetizado. En Estados Unidos lo mismo, pero además blanco, ¿no? O sea, y ese es el sujeto de derechos. Entonces, aunque se diga todos tienen derecho a la libertad, en realidad el sujeto es este y cada lucha ha tenido que superar a todos los que estaban excluidos de esto. Primero, o sea, y si pensamos en cómo evoluciona el sufragio, pues el sufragio ha sido así. Primero solo tenían derecho al voto los propietarios, alfabetizados, podemos decir, blancos. Y luego lo tuvieron los varones asalariados, luego las mujeres, y aún queda un círculo de exclusión que son los extranjeros que no tienen derecho al voto. O sea, que siguen estando excluidos del derecho al voto. Por lo tanto, sigue siendo un derecho excluyente, ¿no? Eh, y luego la separación de espacios, ¿no? Porque podemos decir que la inhabilitación de las mujeres para ser ciudadanas, pues no es una cuestión accidental ni circunstancial, sino que es constitutiva del Estado moderno que les asigna un lugar en el espacio, fundamentalmente en el espacio privado, para que sea posible el espacio público. Y esto es lo que se ha puesto o se ha criticado, ¿no? Por parte mm, del feminismo, lo que se han cuestionado son sobre todo estos dos presupuestos, porque siguen estando ahí. Bien. Eh, y bueno, como dicen muchas autoras, la asignación del espacio doméstico o privado doméstico a las mujeres no ha sido nunca una cuestión de diferencia, sino una cuestión de subordinación. Eso está así. Y, por ejemplo, imaginaos todos los avances que se han hecho para reconocer que el espacio privado es también un espacio de injusticia, donde las mujeres experimentan violencia, discriminación, pero eso es algo que estaba invisibilizado completamente. El espacio público es visible, pero el privado no. La justicia no tiene por qué entrar en el espacio privado, en la vida doméstica, ¿no? Todo esto ha sido un esfuerzo muy, muy, muy reciente. Bien, y bueno, entonces ahora vamos a... eh, entonces el feminismo, ya en la segunda ola, lo que pone en cuestión es la tesis de que, o sea, pone en cuestión dos cosas. Una, em, como que el contrato sexual, perdón, que el contrato social originario en realidad no tuvo en cuenta a las mujeres, esto era una tesis, pero luego otra tesis que se puso en cuestión, que trató de ponerse sobre el tapete fue, no, el contrato originario, el contrato social originario sí tuvo en cuenta a las mujeres, porque también es un contrato sexual. Las tuvo en cuenta para excluirlas de la ciudadanía, para, para mantenerlas como subalternas y para sostener de alguna forma la subordinación. Entonces, esta es una tesis de una autora que se llama Carol Pateman. Hay otras formas de entender esto, pero yo os voy a explicar un poco la que ella presenta. Ella escribe un libro que se llama El contrato sexual en 1988 y esta es una obra que ocupa un lugar especial en el pensamiento feminista. Además, ella, ahora que se han cumplido 30 años, ella ahora tiene 84 años, cuando se cumplieron 30 años del contrato social, ella vino a decir que las tesis básicas del libro las sigue manteniendo. Lo que ha hecho es avanzar luego en otras áreas que no tuvo en cuenta en ese momento.
por ejemplo, la raza, por ejemplo, o sea, la discriminación racial u otras, por ejemplo, lo último que escribió en 2004 fue la perspectiva feminista sobre la renta básica. O sea, ella ha ido avanzando, pero dice que lo que dijo en aquel momento lo sostiene. Em, y bueno, hay quien... ella es una profesora de teoría política muy particular porque, bueno, solo muy brevemente, pero creo que esto también da... Ella estudió solo la enseñanza primaria, elemental o hasta secundaria, y nadie en su colegio, era una niña becada y tal, nadie en su colegio le dijo que siguiera estudiando, ni que... Y entonces ella pues acabó esto y se puso a trabajar. Entonces conoció el mundo del trabajo, de la industria, etcétera, etcétera, y ya y se casó. Y después, entonces empezó en clases de adultos y se presentó a Oxford y en Oxford la seleccionaron. Entonces luego ya hizo la carrera de filosofía en Oxford, pero ya, digamos, mayor. Y además tuvo de director de tesis a Brian Barry, que es un filósofo importante. Bueno, entonces ella, antes de escribir El contrato sexual, había escrito en 1970 eh, un estudio sobre la democracia industrial y las cooperativas de trabajadores en un libro que se llamó Participación y Teoría de la Democracia. Y también había escrito en 1979 un libro en el que ella, que se llamaba El problema de la obligación política, en el que ella hacía un examen exhaustivo de Locke, de Hobbes y Rousseau, ¿no? De los tres. Y bueno, entonces ella pues pensaba que el contrato social pues era una parte de una historia cultural muy importante que explicaba nuestros nexos, pero no iba más allá de ahí. Pero en la década de los 70 comenzó a leer estudios feministas y esto le llevó a hacer una relectura de los tres, de Hobbes, de Locke y de Rousseau, en clave de releer o reformular, no, criticar de alguna manera su teoría del contrato social vista desde esta perspectiva. Y lo que le llevó a darse cuenta de que existía otra dimensión del contrato original, social, ella lo llama el contrato original, ¿no? El originario. Y donde ella piensa que una clave que no se ha tenido en cuenta y que es fundamental es el contrato sexual, o sea, que estaba dentro, el contrato sexual estaba dentro del contrato social original. Ella escribe dentro de los confines de la tradición occidental, ¿no? Y considera que es esta tradición occidental pues la que ha excluido a las mujeres y ha apoyado la opresión femenina en el pensamiento político y jurídico. eh, y es más, ella considera que el contrato sexual es una teoría que tiene sus raíces también en la Ilustración, ¿no? Que fue dirigida especialmente a los hombres, que utilizó un lenguaje, unas categorías, un tipo de pensamiento que se dirigía fundamentalmente a los hombres y que dio lugar a lo que podemos llamar, ella dice, el patriarcado moderno, ¿no? Pero, o sea, es más, y ella escribe sobre todo para el mundo anglosajón, pero porque dice que luego los padres fundadores de la Revolución Norteamericana también habían leído, obviamente, a Locke, sobre todo a Locke, ¿no? Entonces, los padres fundadores, y hay un texto que es el Federalista, que es como el texto fundacional donde se explican las decisiones que se fueron tomando respecto a cómo organizar de nuevo el gobierno, ahora diríamos la gobernanza, el gobierno de los Estados Unidos. Tened en cuenta que Estados Unidos también es muy interesante su evolución porque ellos lo que hacen es o sea, decir, somos independientes de la metrópoli, no tenemos un gobierno y unas instituciones porque nos lo ha dicho el rey Jorge, sino que a partir de ahora las vamos a tener porque nos las otorgamos a nosotros mismos, reconociendo que tenemos derechos naturales, pero vamos a ver cómo nos organizamos
nosotros. Y entonces eso es un proceso, claro, interesantísimo, cómo se separan de la metrópoli y cómo afirman su independencia, ¿no? Con un elemento, como, esto es otro tema, un elemento fundacional, que es el racismo. El racismo y la violencia o sea, están ya, no solo en los padres fundadores, están en la raíz de la independencia norteamericana. Pero bueno, es otro tema. Vale. Entonces, bueno, lo que hace Pateman o lo que ella pretende hacer es, de alguna forma, levantar un velo de cómo en las facultades de derecho de entonces, bueno, y de ahora, se acepta o se estudia una teoría del contrato, porque ella vincula el contrato social con la teoría de los contratos jurídica, cómo se estudia una teoría de los contratos sin cuestionar que el contrato en sí mismo, el contrato en sí mismo es una imposición de quien es libre con respecto a quien no es. Y siempre alguien es libre y alguien no es. Lo que, o sea, eh, ella lo que viene a sostener es que la diferencia, bueno, se me olvidó decir una cosa importante también. O sea, ella parte de la idea de que la diferencia sexual es una diferencia política. Esto ya, y ella parte de esta idea, ¿no? Ahora la tenemos muy asimilada, ¿no? Pero, y esta diferencia política entre hombres y mujeres se sitúa ya en el pensamiento de los clásicos. O sea, no es moderna, esto ya estaba, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ella cuestiona de las teorías del contrato? Ella dice, la interpretación clásica del contrato nos trata de mostrarnos siempre que el contrato consiste en un acuerdo de voluntades, a través en la que dos o más partes libres e iguales, pactan las condiciones sobre las que van a obligarse. Y claro, entonces ella lo que trata es de cuestionar esta teoría. Primero, la teoría de que los sujetos que pactan las condiciones bajo las que se obligan son sujetos independientes, autónomos, libres, desvinculados, que es el modelo de sujeto que jurídicamente se nos ha presentado, pero políticamente también, la teoría del contrato social también, lo que nos dice es que sujetos libres e iguales pactan cómo se van a organizar, cómo van a proteger sus derechos. Entonces ella lo que dice es, no, ahí hay un sesgo, y es un sesgo de carácter, podemos decir, estructural, en que el contrato oculta siempre la subordinación de alguien. Para que alguien sea libre, otro no lo es, en este caso. Y bueno, entonces lo que hace para tratar de mostrar esto, y porque le interesa mucho además que se vea cómo esto afecta a la vida de las mujeres, a la vida práctica de las mujeres, porque ella también está muy interesada en que haya una relación entre teoría y práctica. Entonces, lo que hace es estudiar diversos contratos, diversos tipos de contrato. Y para que se vea que el contrato sexual se centra en estructuras sociales y en instituciones sociales que podemos decir, se basan en el reconocimiento de la sujeción o de la subordinación o el sometimiento de la mujer, lo podemos llamar. Y estudia algunos tipos de contrato. Estudia el contrato de matrimonio, que dice que es el único que las mujeres pueden firmar. Analiza también el contrato, podemos decir, es que es un contrato casi de esclavitud. Vamos a decir si es que la esclavitud puede derivar de un contrato. No sé. Bueno, ese es otro tema para otro día, ¿no? Si uno puede elegir ser esclavo. Pero bueno, el contrato de trabajo también habla del contrato de trabajo, habla de la prostitución como contrato, e incluso habla espera, porque no lo llama como, o sea, bueno, el alquiler, vientres de alquiler, el contrato de vientres de alquiler, pero Gestación tiene subrogada. otro nombre que utilizamos ahora y... Gestación subrogada. Exacto, gestación subrogada, sí. Vale, entonces ella lo que hace es ir analizando todos esos contratos para ir desentrañando cuáles son los elementos que
vamos, que ponen de manifiesto o patentizan que se trata de contratos sexuales, ¿no? Por ejemplo, claro, ella dice, por supuesto que hay contratos entre hombres y mujeres individuales, claro. Dice, y es así como te conviertes en marido o en mujer, porque tienes que ser un hombre o una mujer individual para firmar ese contrato, ¿no? O para ser empresario, empleado o empleador y trabajador. Dice, pero no, dice ella, pero es que no me interesa eso, me interesa eh, la institución también. No podemos ver el contrato sin la institución. Por ejemplo, no se puede entender el matrimonio sin la institución del matrimonio, ¿no? Hay que saber qué significa matrimonio y qué significa que eso forma parte de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella dice, por eso yo hablo de maridos y esposas, que es algo completamente distinto de hablar de hombres y mujeres. Y entonces hace referencia a una, que se me ha perdido esto, hace referencia a un texto de John Stuart Mill, bueno, que ella también dice, por ejemplo, todos hemos leído de John Stuart Mill sobre la libertad o hemos leído sobre el gobierno representativo, pero nadie ha leído la sujeción de la mujer, ¿no? Que él la escribió en 1869, ¿no? Con su mujer, con Harriet Taylor. Bien, entonces dice, John Stuart Mill señalaba que puede haber maridos que maltraten a sus mujeres y maridos que traten maravillosamente a sus mujeres, y eso es así. Pero la cuestión es que la institución del matrimonio permite que si uno quiere maltratar, puede hacerlo. Esto es lo que a ella le preocupa, esto es lo que a ella le interesa, es lo que a ella le preocupa. No que alguien individualmente lo haga, sino lo que la institución... Vale. Entonces, bueno, ella, como digo, examina una serie de contratos, como son el de matrimonio, el de la prostitución, la maternidad subrogada. En todos ellos va extrayendo que, estos elementos que denotan la subordinación y sobre todo cómo a través de un contrato el cuerpo de las mujeres pasa a ser propiedad, decisión, etcétera, de los hombres, y esto jurídica y políticamente es algo aceptado, ¿no? O aceptable, ¿no? Bueno, y bueno, esto sería un poco por no entrar en todos los tipos de contrato, porque más o menos los analiza de una forma. El libro o sea, es bonito y se sigue leyendo bien, yo creo, ¿no? Eh, el libro, podemos decir, ha marcado una coyuntura históricamente, yo creo, importante en el desarrollo del pensamiento feminista. Eh, hay quien lo sigue calificando como un libro audaz y radical, pues que reescribe la idea del contrato original, reformula las nociones de contrato social, ilustra el poder transformador del pensamiento feminista, que es el objetivo que ella persigue. Y lo que de alguna manera viene a decir es que o sea, seguir utilizando el mito del contrato, que se basa en entender que las personas son autónomas, independientes, etc. Esto como no tiene arreglo, o sea, esto no es que no se puede reformar, esto hay que destruirlo y empezar otra cosa. Sería un poco la propuesta de ella, ¿no? Porque el libro lo que muestra es cómo los privilegios masculinos, todos jurídicamente amparados, filtra la conciencia social sobre incluso la información que es o no relevante para comprender las contribuciones personales a la vida pública, la vida de las mujeres, sus experiencias. Y el libro muestra también cómo las mujeres están aisladas de su propia historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que puede hacer una reflexión muy interesante. Fijaos una cosa que ahora o sea, se han producido muchísimas transformaciones y eso es evidente, pero, por ejemplo, em, en el campo del proceso judicial, ¿no? Ya, si nos fijamos en los procesos judiciales, sobre todo en materias de violencia de género, de violencia sexual contra las mujeres, ahí la labor que se está haciendo, que es enorme, es de ir como visibilizando los estereotipos de género que están aún en las decisiones judiciales sobre las mujeres, que impide, por ejemplo,
cómo valorar el testimonio de una víctima o los estereotipos que van asociados a cómo tiene que comportarse una víctima ideal, cómo tiene que comportarse, qué significa que una mujer no sea mentirosa, cómo debe ser el comportamiento de las mujeres. Todo eso que parece que está superado, no está superado. O sea, se están haciendo muchos estudios y análisis para conseguir que o sea, que la experiencia de las mujeres sea tenida en consideración, porque normalmente es invisible, ¿no? Y ahí hay todo un campo interesantísimo en el que ahora se está trabajando porque se puede avanzar mucho, ¿no? Sobre todo en las pruebas testimoniales, ¿no? Si una mujer es creíble o no es creíble. Sí, sí, cómo se ha comportado antes y después de ser víctima de un delito, todo eso afecta enormemente a las decisiones que se adoptan sobre esto. Bueno, no sé bien cómo llegamos porque, porque es una perspectiva que no está obviamente, no está en Simón, Simón. no, 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 evidentemente, evidentemente. Sí, Ya no, lo no. que pasa es que como habíamos hablado del contrato Pero, social, sí, como salió este tema, y entonces pensé que contarlo de Carol Pateman pues es interesante, porque es un libro que, ya digo, ha cumplido 30 años, pero, hombre, a lo mejor no todo, pero como ella en realidad lo que hace es una crítica del pensamiento occidental clásico, de los clásicos de la Ilustración, pues ahí sigue teniendo su... un, Nada, un próximo seminario con Carol Pateman. podría ser. Madre Eh, mía, qué ganas me han entrado a mí de leer. Yo no lo he leído. Conocía lo de, a ver, había oído hablar del libro Sí, de sí. Batman, del contrato, pero no tenía, vamos, Ujú. la idea que nos Pues ha estado tan definida no la tenía para nada. Luego, ella en 2007, en un libro que es sobre, pero no me acuerdo porque lo tengo en la facultad, pero un libro que es sobre, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella escribe ahí también sobre como una relectura de la dominación y la subordinación en 2007. Y luego en 2004 lo de... em, también aplicó el contrato sexual a la teoría crítica de la raza y también lo ha aplicado a lo de la renta básica, o sea que ya ha seguido y ahora pues ya tiene 84 años, pero bueno. María José, ¿le damos una vuelta al tema y nos planteamos un seminario sobre esta temática para septiembre? Le damos que ese plural, es Qué la primera provocador. persona del plural. O sea, Sí, pero no, 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 sí, sí, porque, no, claro, podría porque ser, sí, sí. no, es que tú tienes la mirada completa sobre la autora, que yo no la tengo, claro, yo he leído solamente el contrato sexual, claro, no tengo la No, mirada y completa. yo luego he leído solo dos cosas de lo que ha publicado después, solo he leído dos, ¿eh? Pero yo creo que nos tomamos un café cualquier día de estos, ¿Eh? ¿no? Sí, y hacemos un borrador y yo me pongo a trabajar el verano Pero en preparar. eso os apetecería. A mí sí, María José, Sí, mucho y me ha gustado mucho sí, lo que nos has contado. A mí también me gustaría realmente. mucho, Pero mucho, María José, porque ¿eh? son de esos textos pendientes que como no los Sí, cojas, Sí, que tienes una lista tremenda de ellos sí. y no lo cojamos Por en formato ejemplo, seminario. lo que dice sobre la prostitución y todo esto a sectores enteros no les gusta, ¿eh? No, Porque che, ella dice que es un contrato, vamos, que habría que desterrar totalmente. O sea, que no totalmente. es un trabajo. Ella dice, eso no es un trabajo. Es un contrato de esclavitud, claro, claro, porque es ilegítimo de raíz, claro, ya Es lo está, que ella sostiene, sí. ujú, Lo mismo con los vientres de alquiler, claro, ujú. también. claro, O sea, que ahí tiene unas tesis como muy claras. claro, Entonces, bueno. O sí, sí. sea, dices hacer una lectura de varias de sus... O de varias de sus obras, o utilizar uno de sus textos como eje, ¿no? E ir introduciendo cositas complementarias a partir de los otros textos, Porque ¿no? ya te digo, por ejemplo, ella tiene un libro previo sobre la obligación política, que Claro, son analizar Hobbes, Locke y a mí Rousseau. ese texto me parece fundamental, Pero porque claro, creo que es el punto antes... de arranque, Ah, creo que vale. es el punto de arranque de todo lo demás,
¿no? Es decir, primero entender cómo plantean Hobbes, Locke y Rousseau el contrato social y su crítica, ¿no? Y a partir de ahí el otro. Me parece algo, un camino, me parece un camino hermoso, hermoso. Podría ser. Y puede estar muy bien para los miércoles que queremos poner, es que palabra más fea esta de poner en valor, ¿no? Horrible es, ¿no? Bueno, que queremos, digamos, potenciar la lectura de filósofas, ¿no? Y creo que puede ser muy bien, igual que hicimos con Nancy Fraser, ¿no? Pues coger en este caso, una filósofa contemporánea, de la que además hay material en YouTube, es decir, hay un Sí, montón, hay muchas cosas, sí, sí. muchísimas cosas, y montar pues una lectura interesante de este tema que nos va a servir, digamos, porque está tratando problemas de teoría política, ¿no? Sí, No es sí, sí. no es un tema de feminismo, entre comillas, es decir, es teoría política mayúscula, ¿no? Y creo que es Claro, es ciudadanía, es democracia, es concepto de ciudadanía, democracia, espacios público-privado, que eso es un tema claro, fundamental claro. y sí, Me- al- podría ser. ¿Qué os parece, compañeras? A mí Muy me bien. gusta mucho. ¿Le tiramos? ¿Sí? Sí. Centralismo democrático, como decíamos. Bueno, también podemos pensar como un esquema y que lo vean y que digan, Proponerlo, claro, y proponerlo, claro, y Lo claro. que que digan si les parece. decidáis bien decidido está. Muy bien, Y muy bien. además, Jorge ya se ha buscado otra ayudanta para los miércoles. Los jueves ya tienes un ayudante y ahora. Bueno, pero es que María José no es una ayudanta, es una No, jefa. María pero José es una No, jefa. no, oye, no. sí, sí. Pero cómo Qué me ha grande. gustado, María José, para los que no sabemos nada de derecho, que es mi caso, ese paso que has hecho, esa introducción que has hecho del paso de los derechos naturales a los derechos civiles o al reconocimiento de unos derechos naturales por parte de los estados, ¿no? Son Es que cosas esto es ¿eh? un momento, o sea, Fundacional, ¿no? sí, bueno, la verdad es que ahí también es muy interesante, pero bueno, si vamos a, por ejemplo, a leer, aunque sea la versión de Pateman, pero Hobbes, Rousseau, Locke, ahí ya se ve todo esto. Pero es que había otro momento anterior para mí es muy interesante, es una doctrina que se llama justnaturalismo racionalista Claro, claro, que ahí hay toda una serie de autores que son los que desarrollan esta idea de derechos naturales. claro. Ujú. Y por ejemplo está Pufendorf, está Grocio, está Wolf, tal. Y luego esto también tiene una traslación, como decía antes, en el orden internacional, porque ahí hay autores como Vitoria, Suárez, o sea, hay toda una constelación de autores que son muy, muy interesantes, a lo mejor o sea, en derecho los nombramos, pero Podríamos sin Está hacer, embargo, por deseando. ejemplo, yo qué sé, leer a Pufendorf, algún fragmento de Pufendorf para ver de dónde extrae la idea de derechos naturales, porque son derechos naturales que derivan de que los seres humanos somos seres racionales, sociales y, o sea, ya han cambiado los fundamentos de los derechos, ¿no? podríamos hacer una introducción desde el punto de vista del naturalismo, que creo que es el elemento central, ¿no? de todo esto, a ver si encontramos María José, algún texto escrito por alguna filósofa para no salirnos del, del concepto filósofa, ¿no? Como autora, a ver si encontramos algo escrito por alguna autora potente sobre el naturalismo, y si no, no pasa nada, oye, Ahora así lo miraré. dedicamos 6, 7, 8 sesiones a la idea de derecho natural, y luego ya entramos en el contrato. Cara, hay que 6 o 7 sesiones mucho, pero bueno. No te creas, ¿eh? No te creas, porque piensa, María José, que lo que para ti es transparente, No, transparente no, pero eh, bueno.
porque digamos, las cosas que para ti son obviedades, conceptos jurídicos muy básicos, ¿no? Para la Bueno, mayoría de la gente no. son una oscuridad total. Entonces, Yo no he parado de tomar notas porque hay cosas que me han resultado muy reveladoras, ¿no? Quiero decir que a lo mejor pensándolas pueden parecer obvias, pero cuando no las has formalizado nunca, te meten luz. Incluso hasta parece el derecho bonito. hasta Sí. parece, hasta parece A hasta ver, parece bonito. Sí. mira, el derecho tiene cosas muy, muy interesantes y muy bonitas. Lo que pasa es que también luego la aridez de la norma, ¿no? Plasmada en el BOE, eso es, pero tiene otras facetas. Yo, por ejemplo, o sea, pienso que en la historia del pensamiento es una pena que se haya perdido el justnaturalismo racionalista, Claro. porque ahí había una serie de autores que eran muy interesantes y que se han quedado, Y eso ha pasado, María José, sin por embargo, una porque también la ilustración lo fagocitó de alguna forma, ¿no? y por una mala interpretación del positivismo jurídico. Ah, bueno, también. Digamos, el positivismo jurídico, que es otra catedral, ¿no? Es decir, es una Otro mundo. catedral Sí. y que ya nos gustaría ser un poquito serios con ese asunto. El problema del positivismo jurídico es que dice que toda discusión anterior al texto constitucional y al texto positivo es una discusión que no es jurídica, que es filosófica. Es Oye, filósofo. y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Es decir, pero es una discusión que hay que tener, porque está en la base del contrato social. Es decir, ese es el problema. Es decir, todo lo importante es anterior al derecho. El derecho viene después, ¿no? Entonces, claro, es una mala interpretación. Claro, los positivistas de medio pelo lo que dicen es que todo lo anterior al derecho no tiene ningún valor. No, 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 es todo lo contrario. Sí, precisamente es lo que legitima el derecho, precisamente es lo anterior, que en este caso, pues, es el pensamiento filosófico o el justnaturalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Por por eso es tan importante, y creo que es un error, creo que es un error de concepto, igual que ahora en economía solamente se estudia administración de empresa, ¿no? Y eso no es economía, ¿no? Es decir, Eso en es lo que antes era en la escuela de comercio, la escuela de comercio, claro, claro. Ahora en derecho, pues solamente se perito estudia. mercantil. Claro, efectivamente. Ahora en derecho se estudia el derecho positivo. Oye, perdona, que está muy bien para ganar un juicio, pero que eso no es derecho. El derecho empieza antes, ¿no? Empieza justamente en esas cuestiones metajurídicas que son Mm. las que legitiman la convivencia humana, ¿no? Porque antes cuando decía María José de la declaración de derechos como elemento fundacional del Estado moderno, eh, permíteme, es lo que legitima el Estado moderno, ¿no? Es decir, digamos, lo que venían a decir los contractualistas es Mm. que cualquier constitución, cualquier sistema jurídico, cualquier Estado que no respete esos derechos humanos es ilegítimo de nacimiento y Sí. por tanto permite el derecho a la rebelión. ¿No? Es decir, Eso lo dice la Declaración Francesa. claro, Sí, claro, sí. el derecho a la rebelión es justamente, viene del incumplimiento de esos derechos humanos. Fijaos si es importante, ¿no? Pero en eso en la Facultad de Derecho, claro, se ha olvidado, ¿no? Se ha pasado por arriba, ¿no? Del tema, Claro, ¿no? es que eso es muy radical. Y Es que es ahora, muy esto radical, claro, ahora es muy radical. claro, Eso ahora es muy muy radical. radical. Qué bueno, María José, Fíjate que en Estados Unidos, porque es una curiosidad que también está ahí, en Estados Unidos, todas las enmiendas que tiene la Constitución, pues una de la 14 es la cláusula de igualdad racial. Pero cuando se quiso incorporar una cláusula de igualdad entre hombres y mujeres, necesita tener 38 votos 38 estados tienen que estar de acuerdo. Nunca tuvo 38 votos, entonces la Constitución de Estados Unidos no tiene cláusula de igualdad entre hombres y mujeres. claro, O sea, eh, Qué fuerte. y ahora estaban planteándose aún que si ahora, como faltan dos estados, aunque hagan mucho tiempo, como ellos todo funcionan
si votaran ahora 2 estados, si se podría considerar que con eso ya se podría incluir y está ese debate. Eso ahí aún están, bueno, ahora no creo que esto vuelva a estar Con Trump. en el debate, pero que eso estaba ahí, sí, porque, No lo consentiría pero bueno, Muy bien, es pues que nos lo ponemos de deberes, María José, a hacer un pequeño lo guión, pensamos, sí, a lo ver qué pensamos. forma le podemos dar, porque Muy puede bien. salir un seminario muy largo, pero muy interesante, ¿eh? Y que además nos sirva de fundamento a todo lo que queríamos trabajar sobre los periodos revolucionarios, las revoluciones obreras del siglo XIX, porque todo esto que nos ha contado María José es que está en la base, está en el fundamento Sí, sí, sí. de nuestra historia moderna, ¿no? Así que, qué grande. Muy bien. Lo has Muchas hecho muy bien, lo has gracias. hecho muy bien, María José. Lo hemos entendido Verdad. de Muchas entrada, que si lo Muy bien, muy bien. repasamos, bueno. Este fragmento creo que es una magnífica invitación al siguiente seminario.